Quiero en esta mañana compartir con ustedes algo que está ahí en el libro de Números. Es algo que les dije a ustedes, si tuviera que ponerle un título a mi sermón, le pondría Líbranos, Señor. ¿Y por qué? Resulta que cuando ya sale Moisés al desierto, suceden muchas cosas desde el principio mismo. En el capítulo 13 nosotros encontramos que Moisés le dice a cada uno de las tribus de Israel que mandaran a alguien a una persona que eran de la nobleza del pueblo, que fueran a reconocer la tierra que Dios les habría de entregar. Y entonces, hermanos, aquí encontramos que son enviados 12 a examinar la tierra, que si todos recordamos ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra del amorreo, del fereceo, del jebuseo. O sea, Dios ya les había dicho que no iba a ser una tierra sola, que iba a ser una tierra que iba a estar ocupada, pero que Dios se las iba a entregar. Entonces, hermanos, eso significaba que algún enfrentamiento tendrían que tener los hijos de Israel cuando tomaran posesión de la tierra. Pero bueno, dice la Biblia que fueron los 12 espías y conocieron la tierra, vieron quiénes la habitaban. Y entonces, hermanos, era el tiempo de la uva, empezaba el tiempo de la vid. Y la Biblia dice que trajeron una muestra, que trajeron algunos productos de allá. Y entonces ellos se presentan delante de Moisés y de Aarón y le dicen: mira, esto es lo que encontramos allá. Y lamentablemente, bueno, los primeros que hablan es Josué y Caleb, y ya les contaron las cosas como estuvieron. Dice el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Escuchen esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Escuchen esto. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios ya les había dicho lo que iba a suceder, ya les había dicho lo que les iba a entregar. Y cuando van los espías y ven que esto era cierto, yo creo que ellos pudieron haber dado gracias a Dios y pudieron haber dicho: es cierto, lo que Dios nos prometió lo va a cumplir y van a pasar las cosas como Él ha dicho. Pero resulta que 10 de los espías que fueron a reconocer la tierra empezaron a hablar mal de la tierra a los que estaban ahí presentes. Dice la Biblia que era el pueblo de Israel. Y aquí yo quiero resaltar algo en esta mañana, mis hermanos. Un problema que comete la sociedad de manera muy continua descansa en no creo que sea principio, pero sí en un decir de la gente. Inclusive las empresas que se dedican a producir productos, a vender en volumen, han llegado a usar esta expresión: tanta gente no puede estar equivocada. Y inclusive había un comercial hace tiempo donde vendían comida para gato y decían: 8 de cada 10 gatos prefieren esta marca, ¿no? Dando a entender que si la mayoría lo prefería, entonces era lo correcto. Y algo que tenemos que aprender nosotros como cristianos, hermanos, es que nuestro compromiso como cristianos está en escuchar, en obedecer, en creer a la palabra de Dios y lo que nos enseña, aun cuando pueda ir en contra de lo que la mayoría de la sociedad está diciendo. Este es un desafío, hermanos, que estamos enfrentando en este tiempo de manera muy frontal, de manera muy clara. En este tiempo estamos siendo desafiados como iglesia en cuanto a los principios que nosotros defendemos. Platicaba yo con algunos aspirantes a algunos puestos de elección popular y yo les decía: hoy en día las leyes están trabajando y nos están convirtiendo a la iglesia en enemigos de la sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de la vida, del derecho a la vida, de que no tenemos derecho a quitarla, y las leyes están trabajando en pro de eso, hablando acerca del aborto. Nosotros como iglesia no podemos aceptar en ninguna condición el aborto. Hoy en día la sociedad está hablando de matrimonios igualitarios y la palabra de Dios es clara, es franca, es directa cuando dice que eso es una abominación delante de Dios. Entonces, hermanos, cuando la sociedad está empezando a legislar, a practicar principios que van en contra de la palabra de Dios, nos vuelve enemigo de la sociedad, nos vuelve contrarios a la sociedad, a las normas de la sociedad. Pero 2, también nos lleva a una confrontación real con nuestros propios valores, nuestros propios principios. Estamos en tiempo de elecciones. Dentro de menos de un mes habrá de elegirse a alcaldes en nuestro país o en varios estados de nuestro país. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado
de no elegir a la gente porque sean nuestros parientes o porque nos caen bien o por lo que sea. Tenemos que elegir a las autoridades por los principios que ellos defienden como candidatos a un puesto de elección popular. Nosotros como cristianos no estamos para casarnos con un color partidista. Miren que ni siquiera los mismos políticos respetan sus propios partidos. Si sus partidos no les dan lo que quieren, se cambian de color. Así de fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces son gente que no tienen principios. Son gente que solo tiene ambiciones personales, y si en un lugar puede conseguir sus ambiciones, entonces ahí se mantiene. Pero una vez que eso ya no puede ser, entonces o cambia de partido o se va por la vía independiente. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de estar conscientes que tenemos un compromiso con nuestro Dios y con su palabra. Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a entregar esa tierra que fluye leche y miel, donde habitaba el amorreo, el fereceo, el jebuseo. Bueno, todos los pueblos que Dios les había dicho, ya lo sabían ellos. Entonces lo único que tenían que hacer era ir, ¿qué cosa? Y tomarla. Ahora, yo les pregunto algo. Ustedes se ponen a pensar, si Dios ya les había dicho lo que iba a hacer, ¿cuál fue la razón de mandar a 2 espías? Cada uno de ellos representaba una parte o representaba a una tribu del pueblo de Israel. ¿Cuál creen ustedes que era el propósito por el cual fueron enviados los 2 espías? Personalmente creo que fueron enviados por Dios para traer una palabra de confirmación de lo que Dios les había prometido. Pero cuando el corazón no es recto a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, al mandamiento de Dios, fíjense lo que les voy a decir. La bendición se convierte en maldición. Cuando el corazón no es recto delante de Dios, cuando no es fiel a su palabra, la bendición se convierte en maldición. Nosotros como cristianos tenemos una enorme bendición. ¿Cuál es? La de orar a Dios. Podemos clamarle a Él, podemos pedirle. Pero esa bendición, mis amados hermanos, si nosotros no la practicamos, se convierte en nuestra propia maldición. Porque como cristianos, las puertas se nos abren a través de la oración. Porque como cristianos, la respuesta viene a través de la oración. Porque la solución a nuestras situaciones viene justamente derivadas de la oración. Y entonces, cuando nosotros dejamos de orar, entonces simplemente cerramos las puertas. Simplemente no hay por dónde. Y eso que debería de ser una bendición para nosotros, entonces se vuelve en nuestra contra, no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros, al alejarnos de esa promesa, de esa enseñanza, entonces nosotros mismos estamos acarreando maldición sobre nuestras vidas. Esto es algo que nosotros debemos entender claramente en nuestras vidas, hermanos. Porque si nosotros lo entendemos así, entonces será algo que nunca dejaremos de lado. Si tenemos bien claro que lo que Dios nos ha dado, que nos ha prometido, es para nuestro bien. Porque cuando lo dejamos de lado, entonces se convierte en todo lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado. Entonces, en el caso de ellos, hermanos, dice la Biblia que llegan los 2 espías y 10 de ellos empiezan a decir: no, esta tierra devora a los hombres. Esta tierra no, es tremenda. ¿Y saben qué pasó? El problema no fue, hermanos, que hayan tenido esa percepción. El problema es que la Biblia dice que ellos hablaron al resto del pueblo
diciéndoles exactamente eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Se oye fea la palabra, pero creo que es correcta. Envenenaron el corazón de los demás, contaminaron el corazón de los demás. Y la Biblia dice que a raíz de esto, el pueblo se desanimó, el pueblo lloró y el pueblo se quejó. Ahora, aquí hay un elemento bien importante que quiero recalcar en esta mañana. Cuando el corazón es íntegro delante de Dios, hermanos, aunque tengamos malas noticias, aunque las noticias no puedan ser muy alentadoras, entonces tendremos la capacidad de esperar en Dios y pedir a Dios por eso que parece malo. Si el pueblo tomó esa actitud, no solo fue por las palabras que estos 10 hombres les dijeron, sino también por el corazón que había en el pueblo. Y la Biblia dice que cuando ellos escucharon todo esto, capítulo 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Según ellos, cuando tuvieran que subir para tomar la tierra, los iban a matar los pobladores de esa tierra. Y entonces empezaron a decir: no, van a tomar a nuestros hijos, van a tomar a nuestras mujeres, nos van a matar. Aquí se acabó todo. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Ahora, derivado de esto, hermanos, Dios se enoja con el pueblo de Israel, le dice a Moisés: mira, Moisés, déjame matar a este pueblo pecador, déjame cambiarte al pueblo. Y el corazón pastoral de Moisés le dice: Señor, pero mira, los egipcios van a decir: no lo pudo meter a la tierra. Y como no pudo, pues lo mató. No hagas eso, Señor. Dios dice: te voy a dar chance, Moisés. Les voy a perdonar la vida. Pero resulta que Dios profiere una maldición en contra del pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? La Biblia dice que Moisés fue al tabernáculo, ahí en la presencia de Dios, y entonces Dios habla con él y le dice: mira, este pueblo rebelde, ¿se acuerdan ustedes que Dios manda a Moisés a censar a todo el pueblo, a las 12 tribus, para saber cuánta gente había de los hombres a partir de 20 años? Porque a partir de los 20 años era la edad en que eran tomados en cuenta para la guerra. Y entonces ya empieza a decir: no, pues en la tribu de Leví hay 67,000, en la tribu de tal hay 50 y tantos mil, en la otra hay 40 y tantos mil. Bueno, toda esa cantidad, que fueron más de 600,000, Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, este pueblo, por necio y por rebelde, todos estos varones de 20 años arriba no van a entrar a la tierra prometida. Todos ellos se van a quedar afuera. Todos ellos. ¿Qué pasó? ¿Acaso no era una bendición? ¿Acaso no era una promesa de Dios? Pero por la actitud del pueblo se convirtió en maldición. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Cuando el corazón no es recto delante de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios se nos pueden convertir en maldición. Todos, excepto Caleb y Josué.
solamente ellos se van a librar. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a renegar en contra de Dios. Ahora, fíjense bien en esto. Ya le dijo Dios a Moisés lo que va a suceder. Le dice, mira, esos hijos que ellos dijeron que iban a ir ahí de esclavos y pobrecitos de ellos son los que van a entrar en la tierra. Ellos, ustedes no. Y entonces, hermanos, la Biblia dice que Moisés, estoy en el versículo 39, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Ahora, escuchen lo que dice más adelante. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Fíjense, hermanos, esto es algo, a mí me da miedo, hermanos, de veras se los digo. Cuando yo lo estaba reflexionando, cuando yo lo estaba leyendo, cuando lo estaba meditando, la verdad, les confieso, hermanos, a mí me dio miedo. Me dio ñañaras. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no es recto delante de Dios, nosotros solitos nos engañamos. Miren lo que dice la palabra, versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. En ningún momento encuentro que el pueblo le diga a Moisés, queremos que Dios nos perdone, ¿qué tenemos que hacer? En ningún momento encuentro a la aflicción. Miren, cuando los 10 espías les dijeron las cosas malas, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Gritó y lloró, ¿cierto? O sea, ahí sí les pesó. Pero el versículo 39 relata el momento en que Moisés le dice al pueblo la decisión que Dios tomó. ¿Qué decisión tomó? Ustedes no van a entrar. Ahora, fíjense bien en esto, hermanos. No solamente les dice que no van a entrar, sino que también les dice que 40 años van a vagar por el desierto debido a la actitud que tuvo el pueblo de Israel. La promesa, mis amados hermanos, ya la tenían. Ya Dios le había dicho a los ancianos, manden espías, mándenlos, vayan a reconocer lo que ya van a tomar, lo que ya les voy a entregar. Si no estoy mal, tenían poco más de un año de haber salido de Egipto, cuando Dios le dice al pueblo, vayan a reconocer la tierra que les voy a dar. Por su necedad, esa promesa se tardó 40 años. Hermanos, les digo una cosa. Lamentablemente nosotros como cristianos, y miren que me incluyo, a veces tardan promesas en llegar por nuestra necedad. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos promesas, pero nosotros con nuestra actitud terminamos por rechazarlas. Y entonces no llegan cuando Dios nos las quiere dar. Dios nos quiere dar una bendición, pero o somos incrédulos, o a veces actuamos con rebeldía, con necedad, con incredulidad. A veces actuamos con sentimientos
que no son los correctos delante de Dios. Y entonces Dios dice, no te apures, yo soy eterno, yo no tengo problema. 100 años, no tengo problema. 200 años, tú te vas a morir a los 80, yo no tengo problema. A veces aún estoy hablando de la iglesia, a veces los hijos de Dios, cuando digo la iglesia no solo me refiero a Manuel, hablo en general. A veces los cristianos nos perdemos bendiciones que pudieron haber llegado ayer, pero nuestra actitud hace que vengan la semana que entra. Dios quiere, pero a veces somos nosotros quienes las detenemos. Y aquí es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. A veces le decimos al Señor, bueno, luego me lo dicen de broma, ¿no? Pero yo hablando ahorita en serio, Señor, dame mi esposa, dame mi esposo. Y cuando el Señor ya nos va a hablar o nos va a decir, nosotros tomamos nuestras decisiones. Bueno, Señor, mientras llega me agarro este peloncito, o me agarro este panzoncito. ¿Y qué dice Dios? Bueno, cuando estés lista, ahorita no, porque no te puedo dar otro más, ya tienes uno. Cuando estés lista. Oye, Señor, dame un trabajo, Señor, dame esto, dame el otro. Pues sí, pero cuando dejes de seguir soñando con el que tenías o con el que tienes, o te dejes de preocupar porque vas a dejar de tenerlo, o sea, a veces somos nosotros quienes retrasamos las promesas de Dios. Dios es eterno y Él no tiene problema con el tiempo, pero Él sí sabe que nosotros no lo somos y que sí tenemos tiempo, tenemos límite de tiempo, y Él en su tiempo quiere darnos y quiere bendecirnos, pero a veces nosotros por nuestra actitud somos los que retrasamos esa bendición. Dios le dijo a Moisés, mándalos, vayan a ver lo que les voy a dar. Y estos onzos dijeron, no, eso está muy feo, no, nos van a dar chicharrón. Pues chicharrón tengan y no van a entrar. ¿Culpa de Dios? En ningún momento. Tanto que para eso eran los espías. Y entonces, si eso fuera poco, por eso les dije que si yo pudiera titular este sermón, yo le pondría, líbranos, Señor. Porque si eso fuera poco, la Biblia dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Yo no veo en ningún momento arrepentimiento, no veo en algún momento una pesadumbre real. O sea, no les cayó el 20 de lo que Dios les estaba diciendo. Y tan no les cayó el 20 que miren lo que dice la palabra. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, en otras palabras, mira Moisés, la regamos, está bien, nos apasionamos, nos pegó, pero aquí estamos para ir. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Fíjense bien. Primero Dios les dice, yo los voy a meter. ¿Y se acuerdan cómo le dijo al pueblo? Yo los voy a sacar con mano poderosa, ¿no? Y los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, con la misma mano que los sacó de Egipto, iba a ser la misma mano con la que los iba a meter a la tierra prometida, esa mano poderosa. Pero cuando llegó el momento no creyeron.
se rebelaron. Es más, hasta hablaron de matar al líder, que era Moisés, a su hermano, que también era líder, Aarón. Y no solo eso, sino a los otros dos, que también dijeron, no, sí vamos, tomemos la tierra, Caleb y Josué. La Biblia dice que hasta hablaron de apedrearlos. ¿Qué pasa? Dios le habla a Moisés y le dice, esto es lo que le va a pasar al pueblo por su necedad. Y entonces el Moisés le dice al pueblo lo que va a suceder, y la Biblia dice que nada más se enlutaron mucho, bueno, pues ya ni modo, y a la mañana siguiente, ahora sí Moisés, aquí estamos, vamos a subir. Y entonces Moisés, el hombre de Dios, que había puesto para darles guianza, para darles un camino, para darles un destino, les dice, no suban, porque van a caer delante de los enemigos. Sin embargo, versículo 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. En otras palabras, fueron solos a pelear. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos por lo que es nuestro. Amada iglesia, Dios nos libre. Pero les digo una cosa, Dios no honra ni bendice la desobediencia. ¿Me escucharon? Dios no honra ni bendice la desobediencia. El día de ayer escuchaba el sermón de una hermana, la cual la verdad es que admiro. No la conozco, solo por video, pero cada uno de sus sermones me trae mucha enseñanza. Y ella, en el sermón que yo escuchaba, que según esto tiene más de 7 años que lo predicó, en ese sermón decía ella, yo trabajaba en una empresa donde tuve un patrón que me enseñó muchas cosas, me enseñó a ser excelente, me enseñó a ser mejor en lo que yo hacía. Y un día el patrón me dijo, mira, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y entonces ella, como había aprendido mucho de este jefe, de este patrón, de este empleador, dijo, no, pues sí, si él lo dice, pues sí. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces ella, después el Señor trata con ella para que se involucre a tiempo completo en la obra de Dios. Y entonces ella deja su empleo y se mete a la obra de tiempo completo. Y entonces, en una ocasión, sus pastores le encargan una actividad. Y ella, pues toda actividad tiene su propia presión, ¿no? Y en esa actividad, en el desarrollo de esa actividad, ella se acordó de esa enseñanza que le habían dado su antiguo patrón. Y ella dijo, bueno, pues más vale pedir perdón que pedir permiso, y entonces, pum, hizo las cosas. Termina el evento y entonces le pregunta a la pastora, ya con todos los que estuvieron involucrados en el desarrollo del programa, les pregunta cómo estuvo el evento, ya sacan conclusiones, ¿no? Todo bien, qué bueno, salió bien, gracias a Dios, todos felices, todos contentos, muy bien. Pero cuando termina la charla con todos los involucrados, le dice su pastora a ella, hermana, necesito hablar contigo. ¿Sí? No lo sé, a lo mejor ella pensó, no, me va a felicitar porque hice bien las cosas, ¿no? Y le dice su pastora, dice, mira, tú tuviste un empleador
que te enseñó que a veces más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios tenemos que pedir permiso. Y ella dice que le costó 1 año sacarse de la cabeza la idea de más vale pedir perdón que pedir permiso y meterse en la idea en la cabeza de que para todo había que pedir permiso. Y la pastora le dijo, mira, en el reino de Dios es más importante la actitud que la aptitud. Cuando nosotros no entendemos esto, hermanos, cometemos o corremos el riesgo, mejor dicho, de cometer muchos desaciertos. ¿Saben que hay iglesias que se han dividido porque algunos piensan que el pastor que tienen es un inútil o que no sirve para la obra? Sí. Yo lo he atendido. Y como ellos se creen más capaces, prefieren dividirse a estar bajo el pastorado de alguien que ellos consideran incompetente. ¿Saben que en las iglesias a veces los hermanos o las hermanas no sirven en la iglesia porque el líder que está o la líder que está consideran que no tiene lo necesario para estar al frente? Y entonces deciden no apoyar. Esto pasa mucho en las iglesias. Cuando Saúl peca delante de Dios, el sacerdote le dice, ¿qué es más importante? ¿La obediencia o lo que tú traigas delante de Dios? La obediencia. Fíjense bien, solo estoy hablando del capítulo 14 del libro de Números. Pero en ese solo capítulo encontramos varias actitudes que el pueblo de Israel tuvo de manera incorrecta, que la cereza del pastel fue que lejos de arrepentirse, por eso les digo que esto es peligroso y cuando yo lo leí me dio cosa y ya voy a terminar. Hermanos, a Dios no lo engañamos con falsa espiritualidad, A Dios no lo engañamos. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero ni ustedes ni yo podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Llega el pueblo y dice, no, Moisés, mira, la verdad es que, entiéndenos, estábamos, teníamos un exabrupto, estábamos, pues estábamos tristes, mira, Moisés, entiéndenos, las emociones nos embargaron, mira, Moisés, pasó esto, mira, Moisés, el otro, pero aquí estamos y ahora sí, dispuestos para ir y subir y entonces hacer la obra. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo? No vayan, porque Dios ya determinó algo. Ya lo determinó Dios. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Pidió perdón? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Desistió? No, se obstinó. Miren, hermanos, en una supuesta obediencia a destiempo. La obediencia a destiempo es desobediencia, mis amados. La obediencia a destiempo es desobediencia. Si yo le digo a mis hijos vayan y hagan y no lo hacen, cuando van porque ya vieron la tabla o porque ya me vieron con otra cara, no es obediencia, es desobediencia. Y entonces Moisés les dice, no vayan, Dios ya determinó. Versículo 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte,
Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Miren, amada iglesia, quiero decirles algo. Yo tengo un enorme privilegio que muy pocas personas tienen en el mundo, y es el honor de ser pastor. Es uno de los honores, yo diría que el más grande del mundo. Pero los evangelistas van a protestar, y los apóstoles van a protestar, y los maestros todos van a protestar. Por eso digo, uno de los más grandes. Pero es algo de Dios, no es algo de mí, no es mi aptitud, no es mi apariencia, no es nada que yo haya podido hacer para que Dios me diera ese privilegio, ese honor. Nada. Les digo una cosa, hermanos, dentro de la iglesia puede haber gente mucho más capaz que nosotros los pastores. Pero cuando Dios pone a alguien, quiere hacer su voluntad a través de ese alguien. La Biblia dice, a mí me llama la atención porque es precisa la información cuando dice, ni el arca ni Moisés subieron, se quedaron en el campamento. Cuando la iglesia no entiende que quien está en autoridad no es por su capacidad, sino porque Dios le ha puesto, cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, ni siquiera es al líder, sino al Dios que puso al líder. Y cuando la gente hace las cosas porque cree que es mejor lo que la persona quiere hacer, termina metiéndose en problemas. Versículo 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Cuando leí eso dije, se encontraron con la horma de su zapato. Por eso cuando yo leí todo esto, hermanos, yo dije, líbranos, Señor. Iglesia, que Dios nos libre de no aprender a escuchar la voz de Dios, de no creerle a Dios y de caer en esa actitud de rebeldía, en esa actitud de necedad, en esa actitud de incredulidad que solamente trae maldición a quien lo lleva en el corazón. Que podamos como iglesia creerle a Dios, obedecerle, para que las bendiciones no tarden en llegar a nuestras vidas, hermanos. A veces nuestras vidas no reflejan lo que Dios ha dicho en su palabra que habrá de ser. Pero la verdad es que muchas veces es por culpa nuestra, no es culpa de Dios. Tengamos cuidado con esto, mis amados, y que nosotros no caigamos en el error que cayó el propio pueblo de Israel. Una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y aun cuando Dios les dijo no, en esa falsa obediencia dijeron nosotros vamos. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida. Amemos a Dios, obedezcamos a Dios, creámosle a Dios, porque de ello pende nuestra bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios para todos nosotros. Que Dios me los bendiga y que nos dé sabiduría. Amén. Que Dios les bendiga.